Iniciamos el periscopeo astillado del martes 21 de junio de 2016. Ellos son el camarógrafo Fernando Albarrán y el editor Pedro Enrique Cortés. Han sido secuestrados o retenidos, según la terminología que deseemos utilizar, en Nochistlán, Oaxaca. Otros dicen que Lémic Madrid es uno de los nombres. El hecho concreto es que, según el reporte que se ha dado, 2 reporteros de Televisión Azteca intentan entrar a Nochistlán acompañados de un policía federal a bordo de un vehículo particular. Se les detuvo para exigirles que dijeran la verdad y la comunidad los está acompañando en cada toma que realizan, aunque nunca van a decir la verdad porque son policías. Otro señalamiento dice: camaradas, en estos momentos detuvimos a los periodistas de Televisión Azteca y el compromiso para liberarlos es que en el noticiero de Javier Alatorre hoy hagan los comparativos de las fotos que circulan en las redes con las tomas que ellos van a hacer en estos momentos, en donde los lugares en donde dispararon los federales son reales y no estamos mintiendo, en un aproximado de 15 minutos. Así que enlácense con sus familiares para que por el día de hoy vean Televisión Azteca a la hora de las noticias. Si no pasan lo que pedimos, no los liberamos. Esa es la información. Ellos son los periodistas que están siendo retenidos. Desde luego hay pues una dosis de circunstancial en la cual recuerdo en este momento una película que acabo de ver en estos días que se llama Money Monster, que es una película con George Clooney y Julia Roberts, en la cual un conductor de noticias por televisión, cuyo programa se denomina en esa historia Money Monster, da indicaciones, promueve ciertas inversiones, compra de acciones determinadas, los cuales provocan una debacle, y entre algunos de quienes sufren esos daños, uno de ellos llega hasta el propio estudio televisivo, donde entra en vivo, amenaza con pistola al conductor, le pone un chaleco explosivo y se conduce en tiempo real toda esa historia con desenlace pues tipo Hollywood finalmente, pero que plantea el problema de lo que significa la mala conducción televisiva, el manejo informativo que provoca daños a las diferentes personas. Dice aquí: los pobladores de Nochistlán, hartos de la desinformación, exigen que se diga la verdad. Este otro dice: es correcto, se llama secuestro. Con tantas mentiras se vuelve uno suspicaz. Otro dice: ellos se fueron a meter a Nochistlán. Telesur es el único medio que dice la verdad. Yo vengo de Nochistlán y los vi. Otro dice: se llama secuestro. Bueno, pues todo esto forma parte de este esquema. Voy a poner la cámara así, a ver si un poco los mensajes y los corazoncitos permiten que no se interrumpa o que la imagen pueda, que no se complique la lectura y la visualización de este periscopeo astillado. Pero bueno, lo que les quiero comentar es que a fin de cuentas los medios de comunicación están sujetos a la necesidad de que haya una reforma verdadera. Todo se ha ido moviendo, todo se ha ido
reformando, entre comillas, y sin embargo los grandes medios, sobre todo los electrónicos y en particular los televisivos, siguen sometidos a los dictados del gran poder, con ínfimos espacios de información confiable, con barras de opinión endogámicas en las que solamente ellos mismos dicen lo que a los intereses de ellos les convienen. Uno de los casos extremos verdaderamente aberrantes fue el de Tercer Grado, en el que los mismos comentaristas de Televisa, con algunos comentaristas cercanos a la televisora y a sus intereses, pues realizaban una discusión que pretendía ser plural, abierta, incluyente, pero que en realidad solo reflejaba los mismos intereses de quienes estaban participando allí. La televisión mexicana no está incluyendo las voces de la pluralidad nacional, no está yendo a fondo en el análisis de los problemas políticos, sociales y culturales. Privilegia la frivolidad, las transmisiones futboleras exageradas, patrioteras y sin ningún sentido de verdadera crítica de lo que sucede en esos negocios profesionales. La difusión de telenovelas que sirven para paliar los hechos, para tener una conciencia domesticada y dominada, y los programas informativos de Televisa y de Televisión Azteca están al servicio de los gobiernos como una especie de oficinas del Ministerio de la Información de cada gobierno en turno, transmitiendo conforme a lo que quiere el gobierno, evitando que haya voces disidentes y tratando de continuar con esa anestesia social generalizada. Alguien dice aquí, pero también los maestros no son unos santos, hay que reconocerlo, señor. Aquí lo he dicho con mucha insistencia, no son unos santos, el movimiento tiene sus claroscuros, hay partes que deben ser corregidas y desde luego el proceso laboral magisterial requiere revisión y requiere correcciones y adecuaciones, pero de eso a la represión, a los asesinatos, pues hay una enorme distancia. Totalmente de acuerdo con la basura de televisión, TV Azteca es escaparate de Salinas Pliego. Suele suceder que los canales de televisión se convierten en palancas para conseguir negocios de parte de empresarios como Salinas Pliego, que tiene su propia bancada legislativa. Su hija Ninfa es senadora en México. Hay varios diputados y senadores que están alineados con el Partido Verde y con Televisión Azteca, que por eso difunde mucha información relacionada con el Partido Verde, sus acciones, sus campañas. Voy a regresar esto porque me siento más a gusto con el formato vertical. Y en fin, grandes negocios. Televisión Azteca está metidísima en Chiapas, donde ejerce una especie de cogobierno, teniendo todos los negocios al amparo del güerito Velasco, que cede todo lo que sea necesario con tal de salir en la televisión en horarios estelares y un trato especial a él y a su esposa. De Televisa, pues bien sabemos y bien hemos conocido cuáles son los negocios y la manera como se ha protegido históricamente al poder. La televisión convertida en un soldado más del PRI y del sistema, y en esta etapa política de México convertida en constructora de candidaturas presidenciales frívolas y vacías, que sin embargo son promovidas mediante contratos especiales, jugosos y sustanciales por la televisión dominante que es Televisa. Pero ya se acabó, ya despertó el país, dice aquí. Otro me dice izquierdista acomplejado. Pues izquierdista tal vez acomplejado, no estoy muy seguro de que esté yo tan acomplejado, pero si ese es el criterio, lo respetamos. Televisa ya está enviando a Loret de Mola a ofrecerse a decir la verdad absoluta. Ahora ya inventaron financiamiento del movimiento del Centro de Crimen Organizado y partido político, pues sí, en eso están. Don Julio le pide un periscopeo donde explique, como lo sabe hacer, objetivamente esos claroscuros del movimiento magisterial. Dicen que quien está moviendo los hilos es Osorio Chong para cargarle carrilla a Nuño. Pues sí, el pobrecito sargento Nuño ha quedado exhibido hoy
porque a pesar de que él se empeñó en decir que no habría ningún tipo de diálogo, que estaba casi proscrito algún tipo de diálogo, que había que aplicar la ley y se acabó, bueno, pues acabó el joven sargento Nuño aceptando que tiene que haber un diálogo con la Secretaría de Gobernación, aunque el ya desahuciado políticamente Aurelio Nuño dice que solo se van a tratar asuntos políticos, no educativos. Vean ustedes las aberraciones a las que hemos llegado en México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se va a reunir mañana con el secretario de Gobernación para hablar sobre las protestas relacionadas con la reforma a la educación. Y el secretario de Educación dice que esas pláticas no tendrán nada que ver con la educación. Bueno, pues evidentemente lo educativo es solo una parte de lo político. En esas reuniones en Gobernación tendrán que verse los asuntos de la atención a los heridos, de las investigaciones a fondo por los asesinatos, homicidios calificados en Nochistlán, sobre el amago, el acoso y las acciones punitivas del sargento Nuño en materia laboral y muchos otros aspectos que efectivamente se dan en un contexto político como parte de lo educativo. Si el sargento Nuño tuviera una mínima parte de ese aire fanfarrón con el cual suele aparecer en las conferencias de prensa, dando reportes de cuántos despedidos, cuántos castigados, cuántos ahorros por lo que ya no se le paga a esos maestros, si tuviera una ínfima parte de esos arrestos con los que sale en esas conferencias de prensa, ya hubiera renunciado, porque hoy ha sido descalificado, hoy ha quedado en condición de zombi político, de cadáver político. Pero claro, Nuño solo tiene como referencia el dedo de Peña Nieto, que es quien lo inventó y quien lo puso allí. Si Nuño no le hace caso a ese dedo, pues está perdido, porque políticamente no es nadie, no tiene fuerza, presencia, ni base social. Ha sido solamente lo que yo he dicho, un secretario fusible, puesto allí para que truene cuando la descarga política sea muy fuerte, y en eso está el secretario fusible ya con esta descarga, que ya le pegó a él, ya les está pegando a algunos otros. Por mucho menos un funcionario como Nuño habría sido despedido hace mucho, pues sí, despedido y probablemente sujeto a algún tipo de juicio por responsabilidades políticas, por responsabilidades en el ejercicio de la función pública. El sargento Nuño es corresponsable de la sangre derramada en Oaxaca, no el único ni el principal. La responsabilidad superior está por encima de este joven secretario Nuño, pero él es corresponsable por la manera como ha acidificado, como ha vuelto agria la comunicación y la discusión política en este México nuestro. ¿Por decencia debería renunciar? Pues sí. Ya se fundió ese fusible, hay que desecharlo, aunque pondrán a otro. Antes tuvieron a este hombre que tuvo alguna presencia, entre comillas, relevante en el pasado, Emilio Choaifet, pero que lo tuvieron ahí como mero florero, como objeto decorativo, pasando sus últimos años de servicio público, mientras en Gobernación quien arreglaba todo era el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, compadre de Peña Nieto, mexiquense, el operador comisionado por Los Pinos para actuar en Bucareli, inclusive en contra de lo que opine el presunto presidenciable Osorio Chong. Osorio Chong, que ha ido deshaciéndose de todos aquellos precandidatos internos que le pudieran hacer sombra rumbo al 2018. Y ahora el turno toca a Nuño, que en algún momento se la creyó que él podría tener posibilidades de ser candidato presidencial, cuando en realidad pues su función ha sido solamente la de una especie de capataz educativo, de conserje de Los Pinos para atender los asuntos de la reforma educativa, entre comillas. Veremos qué es lo que pasa en Nochistlán, en esto que hoy aportará pues mucha audiencia para Televisión Azteca, porque se estará atento a ver qué es lo que sucede con estos reporteros, que finalmente los reporteros son empleados, trabajadores
de empresas que los mandan pues con instrucciones, con órdenes de información, con enfoques que son decididos en los ámbitos superiores. Yo camino con frecuencia entre movilizaciones, manifestaciones, y hay enojo de quienes participan en ellas contra la prensa en general, prensa vendida, prensa corrupta. Digan la verdad, son los gritos más frecuentes. Y es cierto, pero finalmente forma parte de ese esquema de intereses compartidos entre empresarios y poder político que debe ser corregido y debe ser cambiado, y no necesariamente quienes tienen la culpa son los propios trabajadores, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, que se arriesgan a llevar la nota porque finalmente es a lo que los mandan. Es doloroso también que se hagan reportajes sesgados, que no se dé la opinión a las partes que están involucradas en un asunto. Ojalá y haya en Televisión Azteca una buena cobertura que demuestre a todos que hay un periodismo equilibrado. Lo pueden hacer en Televisión Azteca, pero no desean o no se deciden hacerlo. En Televisa hay periodistas y hay reporteros valiosos. Denise Merker ha hecho un gran trabajo de periodismo de investigación en su programa Punto de Partida en Televisa, con un equipo de periodistas valiosos, arriesgados, comprometidos, que luchan desde dentro por decir lo más que se puede dentro de las reglas y los parámetros de las empresas con las que participan. TV Azteca, el cerebro te seca. Merker es lo mismo, hasta hace honores a la Policía Federal. Solo es marketing porque se está cayendo su audiencia. No. Sí están condicionando la Liberación a que digan la verdad en el programa, que creo que es a las 10 de la noche. La verdad, yo casi nunca veo Televisión Azteca. Sus noticieros me parecen estridentes, ruidosos, desequilibrados. Veo Televisa porque finalmente pues es una especie de Ministerio de la Información. Veo lo que informa López Dóriga y lo que no informa, sus gestos, su manera de hacer editoriales y objetivos con un movimiento de cabeza o con algún comentario sesgado. Eso permite ir viendo, tener la lectura de cuáles son las posturas informativas desde el poder. Denise a veces me decepciona. Bueno, pues hay que luchar desde dentro de lo que hay. No hay medio informativo en México hoy que esté ajeno a las presiones económicas, al manejo de la publicidad oficial condicionada a que se aplauda al poder y que se ejerza una crítica acotada. No hay medio de información en México que no esté sujeto a esas maniobras del poder que pueden tener contratos de publicidad, pero que los pagan tardíamente, sumen a los medios en crisis de liquidez y los mantienen siempre bajo control con esos procedimientos tardados de pagos que van condicionando y que van obligando a que los editores y los directivos estén pegados a lo que van ordenando los jefes de comunicación social de los gobiernos para no entrar en conflicto y no entorpecer la liberación de los pagos de publicidad. Carmen en CNN todos los días a las 22 horas. Bueno, claro, CNN, y desde luego en Internet hay varios espacios, entre ellos el de la propia Carmen Aristegui. TV Azteca no merece que uno los vea, aunque los coaccione para que digan la verdad. Bueno, pues hoy ha sido un día en el cual se ha anunciado el presunto diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la CENTE, que será mañana en la tarde en Bucareli. Aurelio Nuño ha hecho su pataleta tradicional con un golpe político seco que creo yo que no le va a permitir levantarse ya de allí. Las movilizaciones han seguido. En Michoacán, el comisionado de Los Pinos enviado para administrar Michoacán, que es Silvano Aureoles, peñista al 1000%, se va a sentar a dialogar con miembros de la CENTE, sobre todo por la detención de 2 de sus exdirigentes. Y en la Ciudad de México, mientras universitarios, miembros de la UNAM, sesionaban en las islas de Ciudad Universitaria,
en Insurgentes Sur, a la altura del eje 10, entiendo, o cerca de CU. Hubo obstrucción al tráfico vehicular, incendio de llantas y de material de construcción y pintarrajeo de algunas unidades del transporte público. ¿Qué opina de las televisoras administradas por los estados como Telemax en Sonora? Pues usualmente son absolutamente oficialistas, donde han puesto a directores o administradores que responden a la línea política del gobernador. Por cierto, hoy me invitaron a hacer un comentario abierto en radio acerca de lo que está pasando en México, Oaxaca, Nochistlán, la reforma educativa, críticas a Peña Nieto. Fue muy interesante, abierto, hablé 15, 20 minutos. Claro, una estación de radio de Buenos Aires, en Argentina, de donde se interesaron por mi opinión, me llamaron, tuve la oportunidad de una plática interesante. Y mañana miércoles, por ahí de las 9:30 o 10 de la noche, estoy invitado a un programa en Canal 11 del Politécnico Nacional, el programa que conduce Ricardo Rafael. No sé exactamente las frecuencias ni la hora, pero mañana estaré allí en esa reunión. Vamos a seguir atentos a lo que sucede. Hoy veré Televisión Azteca para ver exactamente qué es lo que manejan, qué es lo que dicen. Desde luego mi solidaridad con los compañeros reporteros en general y mi esperanza de que dentro de las reformas que se dan en México también haya una reforma profunda al ejercicio informativo. El periodismo no puede seguir estando al servicio del poder y los reporteros, columnistas, articulistas, caricaturistas no pueden seguir estando condicionados por los vaivenes de los ánimos censores de los jefes de comunicación social, de los funcionarios que presionan a directivos y empresas para que solo den la opinión que les interesa y les conviene a los dueños y empresarios de los medios de comunicación. Recordemos que Noam Chomsky dijo que el único caso que él conocía de un medio de comunicación que no estaba dominado por empresarios ni al servicio del dinero es La Jornada, porque La Jornada fue creada por una comunidad, La Jornada fue creada por aportaciones de la sociedad civil que pusieron capital para que hubiera un periódico que diera continuidad al ejercicio periodístico que ya veníamos realizando en el 1+1, aquel 1+1, no el de ahora, un 1+1 que fue un ejemplo de crítica, de diseño distinto, de fotografías diferentes y de una cobertura informativa muy interesante. ¿Qué más les digo? ¿Qué más comentamos? Gracias por su análisis. El ambiente se está enrareciendo mucho tiempo antes de 2018. Por cierto, Peña Nieto está atento al pulso de las cosas. Se tardó en dar una condolencia por lo sucedido en Nochistlán, en Oaxaca, aunque estuvo muy rápido para hablar de Checo Pérez y el automovilismo, y ahora está ya reunido, se ha reunido para escuchar la opinión y el pulso de los empresarios respecto a este asunto de la ley 3 de 3. Es probable que Peña Nieto se envuelva en la bandera del veto presidencial para beneficiar a los empresarios e impedir que sean obligados a presentar ellos las declaraciones 3 de 3 que sí exigen a los políticos. Peculiar ese asunto porque finalmente pues los empresarios que reciben recursos públicos deberían también de informar la manera como los manejan y deberían también de tener eso mismo que promueven, porque si no sería hágase la voluntad del Señor, pero no en las vacas empresariales, sino solamente en las políticas y partidistas. Peña Nieto está enredado en una situación muy difícil, peleado con la iglesia, peleado con los empresarios, ahora sumido en este nuevo problema social de Nochistlán y Oaxaca, con un gabinete que nomás no la levanta. Todos son candidatos a investigaciones profundas sobre su riqueza, tráficos de intereses, negociaciones, concesiones y permisos. No sé si salvo la Secretaría de Cultura, creo que no hay ni para dónde ni cómo hacer una esperanza de que hubiera
una administración pública a la altura de las circunstancias que hoy tenemos. Ojalá los líderes de la CENTE no se vendan como muchos líderes que terminan de diputados y senadores. Mañana el paro médico, mañana hay que estar atentos a lo que sucede con médicos, enfermeras y personal de salud que van a protestar por la difícil situación en la que están sus instalaciones, la falta de medicamentos, las jornadas laborales injustas y excesivas. Julio, tu opinión de Eduardo Ruiz Gili. Guardaré prudente silencio. ¿A quién le importa Checo Pérez? Pues a Peña Nieto, nada más. A él es al que le importa todo esto. En mujeres, violando derechos de las mujeres. En Michoacán, la sociedad civil se suma a la manifestación de los maestros, muestra del hartazgo. Sí, efectivamente ha habido hoy manifestaciones importantes por allá. Marcha en Michoacán y toma del Congreso en Chetumal. En Chetumal la gente tomó el Congreso para protestar contra las acciones de blindaje que pretende adjudicarse el gobernador saliente, el frívolo, corrupto e ineficaz Roberto Borge, quien ahora pretende blindarse con una auditoría superior del Estado, que sea transeccional, que dure 7 años y que le sirva para impedir que haya sanciones para él y su grupo político y para impedir que el entrante Carlos Joaquín pueda hacer algo contra los antecesores. Que la sociedad civil se una a la manifestación del personal de salud, ojalá y así sea. Segov condicional el supuesto diálogo educativo forzando el retiro de barricadas en Oaxaca. ¿Va a transmitir mañana? Sí, vamos a tratar de estar con estas sesiones de periscopio astillado, aunque sea en la noche. Hoy hice varias durante el curso del día para estar informando de videos y de alguna información que fue saliendo por allí. ¿Qué hay de cierto de que Peña está enfermo? Bueno, pues son versiones persistentes, constantes. Ni en la Secretaría de Cultura, Julio, oscuro historial de su secretario, ex yerno del Jolopo. Así lo dicen. Siempre decimos la verdad al aire. Bueno, pues gracias por la atención en este periscopeo astillado. Vamos a ver cómo continúan las cosas y de lo que haya estaremos atentos y comunicándonos en estos periscopeos con esta comunicación instantánea. Gracias por su atención, sigamos aquí y estemos atentos a lo que pasa en este México nuestro, roto, descompuesto, dañado, herido, pero que claro que puede resurgir y en esa tarea muchos estamos. Adelante.